Soy Jenny Gepinayo Ipuana, estudiante de Trabajo Social del tercer semestre. Es Calelia Pérez Ortiz. Aprobación del voto femenino en 1954 como resultado del movimiento sufragista femenino en el país durante la primera mitad del siglo XX. A principios del siglo XX, las mujeres colombianas comenzaron a organizarse para exigir el derecho al voto. La lucha de mujeres por el sufragio se enmarcó en un contexto de cambios sociales y políticos más amplios como la industrialización, la urbanización y el surgimiento de nuevos movimientos sociales. Las mujeres argumentaron que al igual que los hombres eran ciudadanas con derecho a participar en la vida política del país. Enfrentaron una fuerte oposición por parte de algunos sectores de la sociedad que consideraban que las mujeres no estaban capacitadas para votar o que su participación en la política dañaría a la familia y la sociedad. En el contexto político, la Constitución de 1886 que regía en Colombia en ese momento no otorgaba el derecho al voto a las mujeres. La lucha por el sufragio femenino ganó impulso en la década de 1940 con la formación de organizaciones como Alianza Femenina Nacional y el Comité Nacional de Mujeres. Estas organizaciones realizaron campañas de sensibilización, manifestaciones y presionaron al gobierno para la reforma de la ley. En 1954, el Congreso de Colombia aprobó una ley que otorgaba el derecho al voto a las mujeres después de una larga y difícil lucha. En el contexto económico, la economía colombiana experimentó un crecimiento significativo durante la primera mitad del siglo XX. Este crecimiento estuvo impulsado por la industrialización, la exportación de café y otros productos agrícolas y la inversión extranjera. El crecimiento económico contribuyó a crear un clima social y político más favorable para la lucha por el sufragio femenino. Las mujeres que trabajaban fuera del hogar comenzaron a exigir el derecho al voto como una forma de tener más voz en las decisiones que afectaban sus vidas. Algunos de los actores vinculados en este proceso fueron las mujeres, principalmente protagonistas de la lucha por el sufragio femenino. Algunos de los líderes claves en la lucha por el voto femenino en Colombia fueron Ofelia Uribe de Acosta, Georgina Fletcher y Josefina Valencia de Ujubat. Estas figuras desempeñaron un papel fundamental al abogar por la igualdad de derechos políticos y civiles para las mujeres en el país. Su persistencia y dedicación contribuyeron al logro histórico del voto femenino en 1954. Las organizaciones de las mujeres, como la Alianza Femenina Nacional y el Comité Nacional de Mujeres, jugaron un papel crucial en la organización y movilización de las mujeres. Algunos políticos como Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos apoyaron la lucha por el sufragio femenino. Los medios de comunicación como El Tiempo también contribuyeron a crear conciencia sobre la importancia del derecho al voto de las mujeres. La lucha por el voto femenino en Colombia enfrentó varios obstáculos significativos como los roles tradicionales de género, donde las mujeres las relegaban al ámbito doméstico y las excluían de la participación política. Los estereotipos de género y actitudes discriminatorias, donde consideraban a las mujeres como inferiores intelectualmente o incapaces de tomar decisiones políticas. Estas actitudes discriminatorias dificultaron su acceso al voto y a la representación. Falta de representación en observación electoral y toma de decisiones. Aunque las mujeres pudieron votar desde 1957, su participación real en la política seguía siendo limitada. Eran excluidas de las estructuras de toma de decisiones y rara vez incluidas en las listas para cargos públicos. La influencia de la Iglesia Católica era una gran influencia en la vida cotidiana de las mujeres. Esto dificultaba que se asumieran un papel protagónico en la construcción
de su entorno político. A pesar de estos obstáculos, las mujeres valientes y preparadas lideraron el movimiento por el sufragio femenino en Colombia. El 25 de agosto del año 1954, durante el gobierno general de Gustavo Rojas Pinilla, la Asamblea Constituyente aprobó con 60 votos a favor y 0 en contra de la reforma constitucional que permitía a las mujeres el derecho a elegir y ser elegidas. Aunque el voto femenino solucionó en parte el problema de exclusión política de las mujeres, no garantizó por sí solo la superación de otras formas de discriminación cultural y económica. Cerca de 2 millones de mujeres acudieron a las urnas en las primeras elecciones en las que se pudieron votar en 1957. En el marco del Frente Nacional, un acuerdo político en el que el Partido Liberal y el Partido Conservador se turnarían el poder durante 16 años. Sin embargo, este pacto político entre liberales y conservadores para alternar el poder durante 16 años se dio en un contexto de exclusión de otros sectores sociales. Esmeralda Arboleda fue la primera mujer elegida que llegó al Congreso de la República y Josefina Valencia fue ministra. Esto muestra cómo las mujeres empezaron a ganarse un espacio en la política tras la aprobación del voto. Recién obtenido el voto, el diario del Tiempo realizó una encuesta a varias mujeres que habían participado activamente en la campaña y quienes expresaron su preocupación por temas como la moral del hogar y la patria, la paz, la educación, la pobreza y la necesidad de organizar a las mujeres para hacer el uso de sus derechos. En conclusión, la aprobación del voto femenino en el año 1954 en Colombia fue el resultado de décadas de lucha y reivindicación por parte del movimiento sufragista. Este hecho histórico abrió nuevas oportunidades para la participación y el empoderamiento de las mujeres, sentando las bases para una sociedad más justa e igualitaria. La aprobación del sufragio femenino, a pesar de las controversias y los miedos infundados en su época, marcó el inicio de una mayor implicación de las mujeres en la esfera política y social de Colombia. En las primeras elecciones en las que las mujeres ejercieron su derecho al voto del año 1957, aproximadamente 2 millones de ellas participaron activamente, demostrando su interés y compromiso con esta nueva faceta de participación cívica. Las líderes de la campaña a favor del voto femenino expresaron inquietudes sobre aspectos como la ética, la paz, la educación y la pobreza, reflejando su anhelo de involucrarse de manera activa en la edificación de una sociedad más equitativa e inclusiva. Desde entonces, las mujeres en Colombia han preservado en la lucha por la ampliación de sus derechos y su presencia activa en todos los ámbitos de la vida social. Significado histórico. La aprobación del voto femenino en Colombia tiene un significado histórico profundo y representa un hito importante en la lucha por la igualdad de género en el país. El derecho al voto de la mujer fue aprobado el 25 de agosto del año 1954. Marcando el fin de una larga lucha por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres colombianas. La lucha por el sufragio femenino en Colombia fue particularmente desafiante debido a una cultura patriarcal y una iglesia católica extremadamente conservadora. A lo largo de los años, mujeres valientes y preparadas como Berta de Ospina,
Ofelia Uribe de Acosta y Esmeralda Arboleda, entre otras, lideraron el movimiento que finalmente logró sortear obstáculos, burlas y desprecios para alcanzar este derecho tan fundamental en el país. En conclusión, la aprobación del voto femenino en el año 1954 en Colombia fue el resultado de décadas de lucha y reivindicación por parte del movimiento sufragista. Este hecho histórico abrió nuevas oportunidades para la participación y el empoderamiento de las mujeres, sentando las bases para una sociedad más justa e igualitaria. La aprobación del sufragio femenino, a pesar de las controversias y los miedos infundados en su época, marcó el inicio de una mayor implicación de las mujeres en la esfera política y social de Colombia. En las primeras elecciones en las que las mujeres ejercieron su derecho al voto del año 1957, aproximadamente 2 millones de ellas participaron activamente, demostrando su interés y compromiso con esta nueva faceta de participación cívica. Las líderes de la campaña a favor del voto femenino expresaron inquietudes sobre aspectos como la ética, la paz, la educación y la pobreza, reflejando su anhelo de involucrarse de manera activa en la edificación de una sociedad más equitativa e inclusiva. Desde entonces, las mujeres en Colombia han preservado en la lucha por la ampliación de sus derechos y su presencia activa en todos los ámbitos de la vida social.